Buen día, padres de familia, estudiantes, queridos estudiantes. Hoy aplicaremos métodos científicos, una revisión bibliográfica en el curso de Ciencia y Tecnología. Primero revisemos esta imagen. ¿Qué nos trae a colación? Es una aplicación que el Estado peruano ha hecho para la cuestión del coronavirus, por ejemplo. ¿Qué vemos en esta imagen? Un conjunto de datos, ¿no? ¿Qué información hay en esta imagen? ¿Cuál es la información que se está dando a conocer el Estado? Por ejemplo, está la información que dice que hay 280 casos nuevos, que en total hay 2.561, que hay 997 recuperados y 92 fallecidos. Personas que lamentablemente han perdido la vida. Esta información es de ayer, del 6 de abril. Entonces, ¿qué nos refiere esta información? Son un conjunto de datos. ¿De qué nos habla? De coronavirus, y es algo que hemos ido investigando. Ahora, ¿qué haremos hoy? Pues vamos a hacer revisión bibliográfica. ¿Bajo qué pregunta? Vamos a tener la pregunta. ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Qué ocurriría si el coronavirus ingresara a nuestro cuerpo? ¿Qué pasaría o qué pasa cuando el coronavirus ingresa al cuerpo humano? Vamos a revisar eso. Vamos a revisar teorías, a ver bibliografía de forma ordenada para poder saber qué ocurre, responder a esta pregunta. ¿Qué ocurriría si el coronavirus ingresara a nuestro cuerpo? Para ello, primero vamos a revisar este texto. Las células llamadas neumocitos, hay unas células que se llaman neumocitos, se agrupan formando un tejido epitelial que conforma los alveolos, que a su vez constituyen los pulmones. Cuando así los coronavirus invaden los pulmones, llegando hasta a estas células llamadas neumocitos y las destruyen, como es parte de la reproducción viral que ya hemos visto antes, creando una disfunción en el sistema respiratorio, causando un síndrome respiratorio grave, que se llama SARS. Es un síndrome, o sea, hay un problema respiratorio, cuya expresión son los síntomas que anteriormente hemos estudiado también, que constituyen la enfermedad del COVID-19. Estos síntomas, ¿no?, se producen porque estos virus destruyen las células llamadas neumocitos. Esta disfunción puede ser aprovechada por bacterias que producen la neumonía. Hay casos en que las personas fallecen finalmente porque se les agrava con la neumonía. ¿Y qué es la neumonía? Corresponde a la inflamación de la parénquima pulmonar, o sea, de estos tejidos, de este tejido epitelial alveolar, originada por una infección bacteriana. Los alveolos de las zonas afectadas se llenan de leucocitos, que son las células o glóbulos blancos, son las células que defienden nuestro cuerpo, y se puede producir una supuración, incluso necrosis, muerte de esas zonas, de que el tejido de esa zona muere. Y se caracteriza por producción de fiebre y suele asociarse con tos, perforación del dolor torácico. Cuando el cuerpo está débil, puede que ese tipo de neumonía invada a nuestros pulmones. Pero la pregunta es sí, ¿no? ¿Y qué son las células, neumocitos? ¿Qué es un tejido, alveolos? ¿A qué nos referimos? Lo que vamos a hacer hoy es revisar esto. Acá tenemos los pulmones. En los pulmones, en estas ramificaciones, acá está la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y en los extremos de estos bronquiolos que están aquí, existen unas bolsitas que son las que colectan el aire, el oxígeno, y lo transportan, o sea, nos hacen respirar, cambian el oxígeno por CO2, ¿no?, el dióxido de carbono, y después exhalamos. Son los que nos dan oxígeno al cuerpo. Los alveolos, estas bolsitas pequeñitas que están en los extremos de los bronquiolos, son los que dan oxígeno, los que hacen que nosotros podamos respirar, los que hacen que el aire que nosotros respiramos se absorba de ese aire el oxígeno para poder vivir. Entonces, un alveolo, uno de estos, está compuesto por este conjunto de células, que es un tejido, que se llama neumocito. Este neumocito tipo 1 son tipos, ¿no?, de esas células. Y estas células son estas. Este es un neumocito. Entonces, la célula es una unidad. La célula es la unidad viva. Vamos a ver en la investigación que vamos a revisar
que la célula comunidad existen dos tipos, las procariotas y las eucariotas, que las procariotas no tienen núcleo, esto aquí está acá, no tienen núcleo, y que las procariotas mayormente son bacterias, que veremos en un momento, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, la de la neumonía. Una bacteria de neumonía se llama neumococo o Staphylococcus pneumoniae. Y esta célula se junta y forma tejidos. Por ejemplo, esos tejidos, al conformarse los tejidos, construyen estos alvéolos. Y el conjunto de alvéolos construyen los pulmones. Célula, tejidos, órganos, y los órganos conforman aparatos o sistemas, ¿no? El sistema respiratorio conforma sistemas, cosas más grandes. Célula, tejido, órganos, sistemas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a investigar hoy? Vamos a ver qué es la célula, cómo se clasifican las células, cómo se clasifican las células eucariotas, que tienen que ver con nosotros, qué son los tejidos, cómo se clasifican los tejidos, qué es lo que forma el conjunto de tejidos. Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Vamos adelantando un poco. Esta es una célula procariota y esta es una célula eucariota. Las células procariotas, como ven, esta de aquí, es una bacteria. Tiene unas características especiales, amigos. Tiene un flagelo para moverse, por ejemplo, esa, ¿no? No tiene núcleo, sino que su ADN está todo centrado aquí. Tiene cápsulas pericelular, membrana plasmática, citoplasma, ribosoma, tiene todas estas partes. Esta es una célula procariota y son antiguas, hay muchas que tienen años de existencia. Ya, inclusive se encontró fósiles de estas. Células procariotas, muchas son de ellas las bacterias. Pero otras más actuales, en cierta forma, y más grandes, son las células eucariotas, las células animales y vegetales. Tenemos una célula vegetal, por ejemplo, del maíz. Que vemos, acá está un núcleo. Aquí está el almidón, su vacuola, o sea, hay núcleo más importante de diferencia que tiene. Esta no tiene núcleo y esta sí tiene núcleo, inclusive la célula tiene núcleo y nucleolo. Y aquí las procariotas no. Eucariotas son células que tienen núcleo y nucleolo y procariotas no tienen núcleo. Procariota. Esta es una procariota, unas bacterias mayormente, y esas son las eucariotas. Suelen ser células animales y vegetales. Y aquí tenemos la diferencia entre ellas, ¿no? Esta es una célula animal y esta es una célula en la que está a su costado, es una célula vegetal. ¿Tienen diferencias importantes? Sí, por ejemplo, las células vegetales tienen una estructura diferente. Tiene una pared celular y una membrana plasmática, mientras que las células animales solo tienen la membrana plasmática. No tienen esta pared celular. Solo las células vegetales lo tienen. Ahora, por ejemplo, ambas tienen vacuola. En caso de las células vegetales, la vacuola es esta grande, porque ahí almacenan agua y almidón, que es muy distinta a la de la célula animal. ¿Ya? Entonces, las diferencias son muy pequeñas y las iremos viendo. Ya, por ejemplo, acá está su mitocondria, acá también tenemos su mitocondria y todo esto. ¿Ya? Iremos leyendo el texto que hemos preparado y ahí están las diferencias. Ahora, estas células se juntan y constituyen tejidos. Por ejemplo, acá tenemos una célula neuronal, que es una neurona, y la neurona conforma tejidos neuronales. Y esos tejidos neuronales, por ejemplo, tenemos en el cerebro. Conjunto de tejidos neuronales. O los nervios. Nuestros nervios, todo el sistema nervioso es un conjunto de tejidos neuronales. Esta es su unidad, la neurona.
Ahora también hay células musculares. La división. Primera división, células neuronales. Segunda división, células musculares. Se encargan de la locomoción del cuerpo. Tenemos una célula cardíaca, una célula esquelética. Tenemos ahora tejidos conectivos. Acá tenemos tejidos neuronales, que su unidad es la célula, tejidos musculares, que su unidad es la célula muscular, y en los tejidos conectivos tenemos, por ejemplo, las células de los huesos, los osteocitos, osteoclastos, ¿no? Son osteocitos, ¿ya? Son células de los huesos y es parte del tejido, forman el tejido conectivo. El tejido conectivo dan sustento a órganos. Por ejemplo, los huesos, ¿no? Dan sustento al cuerpo. Y el otro tejido conectivo, por ejemplo, es la sangre. Este tejido conectivo ayuda a distribuir el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Alimentar el cuerpo. Estos dos, los osteocitos, forman el tejido óseo. Y los glóbulos blancos, glóbulos rojos, que son eritrocitos, los glóbulos rojos, y linfocitos, los glóbulos blancos, forman el tejido sanguíneo. ¿Ya? Forman la sangre. Y existen otro tipo de células que forman otros tejidos, los tejidos epiteliales, los epitelios. Y estas células, por ejemplo, se juntan y, por ejemplo, tenemos epitelio plano, epitelio cúbico. Por ejemplo, los neumocitos son células epiteliales que forman un tejido epitelial llamado tejido epitelial alveolar. El alveolo que hemos visto hace un momento lo forman las células llamadas neumocitos, que son células epiteliales. Por ejemplo, un neumocito es como una de estas, ¿no? Así sería más o menos un neumocito. Un neumocito tipo 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de tejidos tenemos? Tejidos neuronales, tejidos musculares, tejidos conectivos y tejidos epiteliales. Y el conjunto de esos tejidos forman aparatos o órganos, forman órganos y sistemas. Por ejemplo, el sistema muscular, esta forma el sistema circulatorio. Entonces, todas las células, al formar tejidos, los tejidos forman órganos. Pero lo importante es saber, ¿no? Recordemos, tejido neuronal, tejido muscular, tejido conectivo y tejido epitelial. ¿Ya? Todo esto formado por células. Esta es una breve introducción porque la estrategia de hoy es que le hagamos una revisión bibliográfica a partir de estas preguntas. Esta es toda la pregunta central, ¿no? ¿Qué ocurriría? Y tenemos que saber lo que ocurre, pero para saber eso y entender ese texto, tenemos que saber qué son las células, por qué todo ocurre en estas células llamadas neumocitos. Como vemos, los neumocitos son células epiteliales que forman, mira, aquí es el tejido, un tejido epitelial. Y en conjunto de estos tejidos forman los alveolos. Y los alveolos forman los pulmones. Y los pulmones, junto con los bronquios y las tráqueas, forman el sistema respiratorio. Así es el orden. Y vamos a investigar este orden. Vamos a ver qué son las células, cómo se dividen y luego cómo se agrupan para formar tejidos. Y los tejidos se agrupan para formar órganos y sus órganos, sistemas. Bueno, iniciemos nuestra investigación, la lectura y vamos a extraer algunas partes del texto para poder analizar estos fenómenos. Manos a la obra.